Pensé que mi vida terminaría en ese hangar de Benghazi, encadenado y sin escapatoria. El olor a metal oxidado, el miedo asfixiante y la certeza de la muerte parecían ser todo lo que quedaría de mí. Imaginaba que las llamas consumirían no solo mi cuerpo, sino también mi fe, mi esperanza y todo aquello por lo que había cruzado el Mediterráneo. Pero aquella noche, lo que sucedió superó toda expectativa. Lo que Dios hizo en ese momento transformó por completo mi comprensión de su poder, su fidelidad y su capacidad para actuar cuando todo parece perdido. Me llamo Marco Rossi, tengo 37 años y nací en Brescia, un pueblo tranquilo del norte de Italia, donde las montañas se funden con los viñedos y la vida transcurre sin grandes sobresaltos. Crecimos en un lugar donde el mayor dilema es elegir el vino para la cena, y la guerra es solo una noticia lejana e impersonal. Mi esposa Julia vivía a pocas calles de mi casa. Nos conocimos en la universidad, y entre libros y tazas de café frío, nos enamoramos. Hablamos de arquitectura y sueños, y nuestros planes parecían sencillos, pero llenos de propósito. Ella quería transformar el mundo con el arte, y yo anhelaba construir edificios que perduraran en el tiempo. Nos casamos en una ceremonia modesta en la iglesia de nuestra infancia, rodeados de familiares y amigos. Construimos una vida cómoda y predecible. Yo diseñaba edificios corporativos. Ella daba clases de arte a adolescentes que apenas prestaban atención. Teníamos nuestra casa con jardín, vacaciones en la costa amalfitana y fines de semana tranquilos donde la decisión más importante era qué película ver. Aún rodeados de comodidad, había una inquietud que no podíamos ignorar. Como una espina constante, nos recordaba que la seguridad no es lo mismo que el propósito. En nuestra iglesia, escuchábamos historias de misioneros que lo dejaban todo para servir en lugares donde la luz de Cristo apenas llegaba. Veíamos videos de familias en aldeas remotas, aprendiendo idiomas extranjeros, enfrentando enfermedades y peligros inimaginables. Julia lloraba cada vez que veía estas historias. Yo intentaba mantenerme racional, repitiéndonos, oremos por ellos, pero en el fondo, una voz insistente dentro de mí preguntaba, ¿por qué siempre otros? ¿Por qué nunca tú? En una noche de invierno, la nieve cubría Brescia como una manta silenciosa. Julia me tomó de la mano frente a la chimenea, mientras el fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Sus ojos verdes reflejaban más que emoción. Estaban llenos de convicción. Hablaba con esa certeza que proviene de escuchar la voz de Dios, que trasciende la lógica humana. Marco, llevo meses orando y reflexionando. Dios nos llama a ir. En ese momento, no hacía falta preguntar dónde. Lo sabíamos. Sabíamos que la vida que habíamos construido no era suficiente para lo que Dios quería hacer a través de nosotros. Durante semanas, seguimos las noticias. Miles de refugiados cruzaron el Mediterráneo desde Libia, huyendo de guerras que devastaron ciudades enteras, escapando de la hambruna que convirtió a los niños en meras sombras de personas, buscando alguna esperanza. Muchos no lo lograron. Las aguas, que debieron ser caminos hacia la vida, se convirtieron en tumbas silenciosas. Quienes llegaron a la costa italiana llevaban consigo historias de un dolor tan profundo que las noticias apenas tuvieron tiempo de contarlas antes de pasar a la siguiente tragedia. Pero había otros, los atrapados en campamentos improvisados en Libia, aislados, esperando una oportunidad que tal vez nunca llegaría, viviendo en un limbo entre el infierno del que habían huido y un paraíso que parecía inalcanzable. Esa noche, le confesé a Julia, apretándole la mano, sintiendo cómo se desmoronaban mis defensas. Tengo miedo, mucho miedo, pero tengo aún más miedo de llegar al final de mi vida y darme cuenta de que ignoré lo que Dios nos pidió. Tengo miedo de vivir cómodamente mientras otros sufren y podríamos hacer algo al respecto. Afuera seguía nevando, cubriendo Brescia en silencio con su manto blanco. Estábamos arrodillados frente a la chimenea, y en ese momento tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Dijimos que sí, sí a una vocación que no comprendíamos del todo, a un futuro que no podíamos prever, a un Dios que pedía nuestra obediencia sin ninguna garantía de seguridad. Los meses siguientes fueron intensos. Nos pusimos en contacto con organizaciones misioneras, recibimos formación en seguridad, que nos enseñó habilidades que nunca imaginamos que necesitaríamos. Identificar situaciones de riesgo,
actuar en caso de secuestro y comunicarnos en clave si nuestros mensajes eran interceptados. Nuestras familias pensaron que nos habíamos vuelto locos. Mi padre, un hombre práctico que nunca había salido de Italia, me miró incrédulo y me preguntó, ¿por qué no puedes ayudar desde aquí? ¿Por qué tienes que ir hasta allá? No supe cómo explicarle que algunas cosas requieren presencia, que el verdadero amor no se puede enviar desde lejos, que Cristo no nos salvó desde la distancia. Vino, se hizo uno de nosotros, caminó entre nosotros. 6 meses después, en marzo de 2020, cuando el mundo comenzaba a transformarse a causa de la pandemia, aterrizamos en Bengasi. El calor nos golpeó como un muro. No era solo una sensación de calor, era una fuerza opresiva que dificultaba la respiración y nos recordaba instantáneamente lo lejos que estábamos de casa. El aire estaba impregnado de sal, gasolina y algo más difícil de definir. Quizá era el peso de años de conflicto, arraigado en la atmósfera misma. La ciudad parecía exhausta, como alguien que había luchado con todas sus fuerzas y apenas podía mantenerse en pie. Lo que vimos era algo que no podíamos fingir que era normal. Edificios acribillados a balazos, ventanas rotas cubiertas con plástico o cartón, calles rebosantes de basura acumulada porque había problemas mayores que resolver, y sin embargo, había vida. Vida que se negaba a rendirse, que insistía en persistir incluso cuando todo parecía perdido. Los niños corrían descalzos por las calles, jugando con pelotas improvisadas. Incluso rodeados de destrucción, encontraban alegría en esa capacidad tan propia de la infancia. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, frutas, ropa de segunda mano, aparatos electrónicos de dudosa procedencia, intentando ganarse la vida en medio del caos. La llamada a la oración resonaba desde las mezquitas 5 veces al día, recordando a todos que, a pesar de todo, la vida continuaba y que existía algo superior a las circunstancias inmediatas. Contactamos con una pequeña red de organizaciones humanitarias que operaban discretamente en Bengasi. Necesitaban mantener el secreto, ya que cualquier labor con connotaciones religiosas podía atraer atención no deseada. Nuestro papel, en teoría, parecía sencillo: ayudar a los migrantes y refugiados atrapados en la ciudad. En la práctica, era peligroso. Muchos de los que ayudábamos eran cristianos de Eritrea, Nigeria y Sudán del Sur, países donde profesar su fe podía costarles la vida. Habían huido de la persecución, cruzado desiertos inhóspitos y se habían enfrentado a traficantes sin escrúpulos, solo para encontrarse con más violencia y explotación en Libia. Instalamos nuestra base en un edificio abandonado cerca del puerto. Era una estructura de 2 plantas, antiguamente un almacén, con paredes agrietadas y goteras cuando llovía, pero nos ofrecía espacio y cierta privacidad. Cada mañana, antes del amanecer, caminábamos desde nuestro pequeño apartamento hasta allí, cargando mochilas con pan, agua, medicamentos básicos conseguidos a través de contactos humanitarios y Biblias en diferentes idiomas que habíamos traído de Italia. El miedo era constante. Sabíamos que ser identificados como misioneros cristianos podía costarnos muy caro. Habíamos oído historias de otros desaparecidos, de iglesias clandestinas descubiertas y destruidas, y de creyentes que habían pagado con su vida por su fe. Recuerdo la primera vez que conocimos a Samuel, un eritreo de 23 años que aparentaba el doble. Su cuerpo estaba cubierto de heridas infectadas, su ropa hecha jirones, y sus ojos reflejaban el peso de horrores indescriptibles. Se sentó en el suelo de cemento y con voz casi inaudible comenzó a contarnos su historia. Lo habían golpeado repetidamente por negarse a abandonar su fe. Cada vez que citaba las Escrituras, la brutalidad aumentaba. Su familia ya no vivía. Presenció sus muertes ante sus propios ojos simplemente por leer la Biblia en casa. Huyó solo, cruzando el desierto durante 3 semanas, sobreviviendo con lo mínimo, viendo cómo otros caían y no volvían a levantarse. Cuando llegó a Libia, creía que Europa, la libertad, estaba cerca. Estaba a un corto viaje en bote, pero allí estaba, atrapado, sin dinero para el pasaje, sin documentos, sin esperanza de que la situación mejorara. ¿Por qué vienen hasta acá?, preguntó con la voz quebrada por la emoción y los ojos llenos de confusión e incredulidad. ¿Por qué arriesgan sus vidas por nosotros? Ni siquiera nos conocen.
Julia se arrodilló ante él en el suelo sucio, sosteniendo sus manos heridas con una ternura tan pura que casi dolía. Su voz temblorosa, llena de emoción, rompió el silencio. Porque Jesús nos amó primero, porque nos amó incluso cuando no lo merecíamos, incluso cuando éramos sus enemigos. Y si dio su vida por nosotros, ¿cómo no iba a compartir ese amor contigo? Samuel, no eres un extraño, eres nuestro hermano. Samuel lloró, nosotros también. Y en ese instante, en ese edificio abandonado de una ciudad devastada por la guerra, sucedió algo extraordinario. Sentimos la presencia de Dios como nunca antes la habíamos experimentado en nuestras cómodas misas dominicales en Italia. Algo se agitó en medio de la fragilidad, sanando en medio del dolor, dando sentido incluso al sufrimiento más profundo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Cada mañana traía nuevas historias, nuevas heridas, físicas y emocionales, y nuevas almas hambrientas no solo de alimento, sino de algo más grande: esperanza, dignidad, la certeza de que sus vidas importaban. Orábamos con cada persona que llegaba. Compartíamos el Evangelio con cuidado, pero sin vergüenza, conscientes de que cada palabra podía ser escuchada por oídos hostiles, que cada gesto de fe podía interpretarse como un delito. Aún así, Dios siguió enviándonos personas, y nosotros seguimos sirviendo, amando, creyendo que toda vida tenía un valor infinito a los ojos del Padre. Hasta que un día, todo cambió. No hubo gritos ni violencia inmediata, solo manos firmes que nos empujaban a las furgonetas, mientras otros registraban nuestras mochilas, agitando las Biblias como si fueran prueba de un crimen. Julia intentó hablar, pero uno de los hombres levantó la mano en un gesto silencioso. Sus ojos lo decían todo. Cualquier palabra podía empeorar las cosas. Nos obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta. El aire estaba cargado de sudor, moho y gasolina. Las ventanas, cubiertas con láminas de metal oxidado, apenas dejaban pasar unos pequeños huecos por donde se filtraban tenues rayos de luz. Julia extendió la mano en la oscuridad y apretó la mía con fuerza. Temblaba, pero al mirarle los labios, comprendí que estaba rezando en silencio. El trayecto duró apenas 30 minutos, pero cada segundo se sintió como una eternidad. Cada sacudida nos lanzaba violentamente contra los laterales de la caja del camión. Podía oír el rugido del motor y las voces en árabe en la cabina. No entendía ni una palabra, solo el tono frío, calculador y deliberado. Cuando por fin nos detuvimos, el silencio era aún más aterrador. Alguien abrió la puerta trasera y la luz del atardecer nos cegó momentáneamente. Nos sacaron a la fuerza, y solo entonces me di cuenta de dónde estábamos. Un enorme hangar cerca del puerto. Paredes de metal corrugado, manchadas de óxido y hollín. El techo tenía agujeros por donde se filtraban los rayos anaranjados del sol poniente. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, aceite quemado y algo más profundo, más oscuro, un miedo denso y concentrado. Pero lo que realmente me paralizó fue lo que había dentro. Decenas de personas, quizás 40, quizás 50, hombres, mujeres, algunos niños. La mayoría estaban sentadas en el suelo de cemento, con las manos atadas o encadenadas a barras de metal que recorrían las paredes. Sus rostros eran un mapa del sufrimiento, labios agrietados, ojos hundidos, ropa hecha jirones. Algunos nos miraron fijamente al entrar, otros ni siquiera levantaron la vista, como si hubieran perdido la esperanza de que algo pudiera cambiar. Reconocí a Samuel, sentado en un rincón, con las manos atadas al frente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que me destrozó por dentro: la culpa. Era como si, de algún modo, sintiera que todo aquello era culpa suya. Amina también estaba allí, con el bebé contra su pecho, acunándolo en silencio. El niño, curiosamente, no lloraba. David y Ru permanecían acurrucados, muy juntos, intentando desaparecer en aquel espacio frío y hostil. Nos empujaron hacia el centro del hangar, y mi corazón se aceleró al ver acercarse al líder del grupo. El hombre de espesa barba que nos había detenido en la calle. Caminaba con pasos lentos y deliberados, con un rifle colgado al hombro, pero no necesitaba el arma para intimidar. Su sola presencia exudaba crueldad y poder. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó en un inglés dubitativo pero firme. Tenía la garganta seca. No pude responder de inmediato.
Vienes a nuestra tierra, continuó, caminando de un lado a otro como un depredador que estudia a su presa. Traes tus libros, tus oraciones, tu religión. Crees que puedes cambiar a nuestra gente. Te crees un héroe. Se detuvo frente a Julia, inclinándose ligeramente y mirándola a los ojos. Pero no sois héroes. Los intrusos tienen consecuencias. Julia alzó la barbilla con una valentía que me dejó sin aliento. Solo intentábamos ayudar, dar comida, agua, esperanza. ¿Esperanza?, repitió, con una sonrisa sin vida en los ojos. ¿Esperanza en qué? ¿En tu Dios? La palabra sonaba a veneno. Me obligué a hablar, aunque con voz temblorosa. Dios tiene poder en todas partes, incluso aquí. Se rió, una risa vacía y cruel. Se volvió hacia los guardias y dijo algo en árabe, y todos rieron. Luego señaló un espacio vacío junto a la pared. Siéntense, recen cuanto quieran, a ver si su Dios viene a salvarlos. Nos empujaron al suelo. Alguien trajo cadenas y nos ató las manos por delante, sujetándonos a una barra de metal incrustada en el hormigón. El frío metal me cortaba la piel, a pesar del calor sofocante dentro del hangar. El hombre continuó con la mirada penetrante. Hablen de su país. Quiero ver hasta dónde llegan sus testimonios de fe. Y allí, en ese instante, comprendí que lo que estábamos viviendo no era solo nuestra historia. Era la historia de cada persona encadenada en ese lugar, de cada vida que parecía olvidada por el mundo. Necesitábamos creer, con cada fibra de nuestro ser, que no estábamos solos. La noche cayó rápidamente. Las pocas lámparas amarillentas que colgaban de cables expuestos parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras grotescas sobre las paredes metálicas. Los guardias se turnaban, algunos dormitaban en sillas cerca de la entrada, otros fumaban afuera. Cada minuto dentro de aquel hangar parecía eterno, cada sonido amplificado por el miedo que impregnaba el aire. Podíamos oír sus voces, risas ocasionales que sonaban casi irreales, ajenas al sufrimiento que las rodeaba. Julia me abrazó, tan cerca como las cadenas se lo permitían. Apoyó la cabeza en mi hombro. «Tengo miedo», susurró Marcos con la voz quebrada por la emoción. Yo también lo admití, pero sentía una firme convicción. Dios está aquí. Tiene que estarlo. ¿Cómo lo sabes? Miré a mi alrededor en el hangar, rostros marcados por el dolor, familias destrozadas, niños que deberían haber estado jugando pero ahora estaban atrapados en esa pesadilla. Y entonces oí algo, un murmullo bajo, casi imperceptible. Alguien estaba rezando. No solo una persona, sino varias. Distintos idiomas, diversos acentos, pero todos dirigidos al mismo Dios. Samuel tenía los ojos cerrados y sus labios se movían en silencio. Amina cantaba suavemente en su lengua materna, una melodía que parecía un lamento y a la vez una declaración de fe. Incluso David, el niño de 11 años, juntó las manos y susurró algo que no pude oír, pero que supe que era una oración. ¿Cómo lo sé?, repetí, mirando a Julia. Porque donde hay oración, Él siempre está presente. Ella asintió. Secándose una lágrima que le corría por la mejilla, tomó mi mano, a pesar de las cadenas, y comenzó a rezar en voz baja. Me uní a ella. Poco a poco, otros en el hangar hicieron lo mismo, hasta que el espacio se llenó de un coro de susurros, una sinfonía de fe en la oscuridad. Los guardias nos miraban con desdén, pero no intervinieron. Quizás lo consideraron inútil, o quizás algo en sus corazones reconoció, aunque fuera en silencio, el poder de aquella oración. Pasaron las horas. Las cadenas nos lastimaban las muñecas, el hambre y la sed hacían estragos. Algunos refugiados lloraban en silencio, otros simplemente miraban al vacío, perdidos en sus pensamientos. Pero la oración no cesó. Era un fuego que no se extinguía, una luz que insistía en brillar a pesar de la noche. Mientras oraba, sintiendo el peso de las cadenas y el miedo en mi pecho, una certeza comenzó a crecer en mí. Dios no nos trajo aquí para abandonarnos. Él tenía un plan que estaba a punto de desarrollarse de una manera que ninguno de nosotros podría haber previsto. El amanecer llegó sin piedad. Los primeros rayos de sol se filtraron por los agujeros del techo, iluminando el polvo suspendido en el aire como partículas de ceniza flotantes. Me dolía todo el cuerpo. Las cadenas habían dejado marcas rojas en mis muñecas, y cada músculo protestaba por la postura en la que habíamos pasado la noche. Dolor,
pero también determinación. Julia estaba despierta a mi lado, con los ojos hinchados pero secos. Ya no había lágrimas, solo una fuerza silenciosa que reconocí de inmediato. La misma mirada que tenía cuando decidimos venir a Libia, miedo y fe entrelazados, la valentía de quien ha caminado al borde del abismo. Los guardias comenzaron a moverse. Uno de ellos trajo un cubo de agua y lo colocó en el centro del hangar, burlándose mientras observaba a los prisioneros intentar alcanzarlo con las manos atadas. Otro arrojó trozos de pan duro al suelo, como si diera de comer a animales. Y sin embargo, incluso ante las burlas, nadie dejó de rezar. Samuel logró tomar un trozo de pan y comenzó a partirlo con cuidado, compartiéndolo con quienes estaban más cerca de él. Cada pedazo era más que comida, era un gesto de humanidad en medio de la oscuridad. Observé y, por un instante, pude sentir claramente por qué Cristo nos llama a amar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece un infierno. Hacia el mediodía, el líder del grupo reapareció. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaban 4 hombres vestidos de negro, con bufandas que les cubrían parte del rostro y cámaras listas para grabar cada uno de sus movimientos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía perfectamente lo que estaban planeando. «Atención», la voz del líder resonó en el aire, haciendo eco en las paredes metálicas del hangar. «Hoy el mundo verá lo que les sucede a quienes traen su veneno a nuestra tierra», nos señaló a Julia y a mí. Me temblaban las piernas, las cadenas me oprimían las muñecas, pero al fin logré ponerme de pie y ayudé a Julia a hacer lo mismo. Los hombres con las cámaras se colocaron, ajustando los ángulos como cineastas que preparan una escena macabra. El líder caminó lentamente hasta interponerse entre nosotros y las cámaras. Comenzó a hablar en inglés, cada palabra medida y cruel. Vinieron de fuera, diciendo que traían esperanza. Vinieron con sus Biblias, sus oraciones, intentando convertir a nuestra gente, intentando destruir nuestra fe. Hizo una pausa, saboreando el momento. «Hoy solo tenéis una oportunidad para salvar vuestras vidas», dijo acercándose a mí. «Renunciad a vuestro Dios. Decid que todo lo que habéis enseñado es mentira. Decid que vuestro Cristo no tiene poder. Haced esto, y viviréis». El hangar se llenó de silencio. No se oía ni una sola respiración. Todos esperaban, con la mirada fija en nosotros. Miré a Julia. Ella me devolvió la mirada, y en ese instante sentí una fuerza que brotaba de lo más profundo de mi ser. Paz. No la paz de quien no tiene miedo, sino la paz de quien ha elegido que hay cosas más importantes que la vida misma. No negaré a aquel que me amó primero. No negaré a aquel que dio su vida por mí, dijo con firmeza, con la mirada fija en el líder. Su rostro se endureció. «¿Están seguras?», preguntó, como intentando quebrantar nuestra convicción. «Piensen bien. Su vida, la vida de su esposo, todo podría terminar en segundos». Julia alzó la barbilla con una valentía que ardía con más fuerza que su miedo. «Mi vida no me pertenece, le pertenece a él. Él ya ha vencido a la muerte. Por lo tanto, no temo lo que puedas hacer». El líder se volvió hacia mí, tal vez esperando que dudara, pero mi decisión ya estaba tomada desde hacía mucho tiempo. La tomé en Italia, cuando aceptamos un llamado sin garantías. La tomé cuando vimos el primer rostro destrozado por el sufrimiento en Bengasi. La tomé cada mañana, al despertar, eligiendo servir a pesar del peligro. «Jesús es el Señor», dije, y mi voz salió más fuerte de lo que había imaginado, firme y clara, resonando en todo el hangar. «Él es el Señor de mi vida, de este lugar, de todo», declaré con voz firme, aunque temblando por dentro. «Y nada de lo que hagas puede cambiar eso». Por un instante, vi algo en los ojos del líder. No era respeto, sino una sorpresa inesperada, como si no estuviera acostumbrado a encontrarse con personas que afrontaban la muerte con valentía, manteniendo viva su fe. Entonces, como una ola negra, la sorpresa dio paso a la furia. «Llévenlos atrás», ordenó con voz rasgada, «y traigan también a los demás. Si estos 2 quieren ser mártires, ya verán lo que les pasa a los necios». Los guardias nos soltaron del bar, pero nos dejaron las manos atadas. Nos arrastraron a un espacio más amplio al fondo del hangar, donde la luz del sol entraba a raudales por un gran agujero en el techo, iluminándolo todo de forma cruel y directa. Un escenario natural, perfecto para lo que planeaban. Y comprendí, con un escalofrío que me recorrió la espalda,
que cada detalle había sido cuidadosamente calculado. Uno a uno, los demás prisioneros fueron llegando. Samuel fue el primero. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante percibí la silenciosa culpa en su rostro, como si sintiera que nuestra situación era culpa suya. Le sonreí, intentando transmitirle que no había nada que perdonar. Amina llegó poco después, con el bebé aún dormido en brazos, a salvo del caos. David y Ruth llegaron juntos. Él la abrazó con su frágil cuerpo, como si pudiera ser un escudo humano. Todos fueron obligados a sentarse en semicírculo a nuestro alrededor. Las cámaras seguían grabando. El líder caminaba de un lado a otro, saboreando cada segundo del poder que creía poseer. «Miren», les dijo a los prisioneros, «así es como terminan los que siguen al Dios equivocado. Así es como terminan los que traen mentiras y división a nuestra tierra». Gritó algo en árabe a los hombres que lo rodeaban. 2 desaparecieron por una puerta lateral y regresaron cargando garrafas de combustible. El olor a gasolina llenaba el aire, acelerándome el corazón como si todos pudieran oír cada latido. Necesitaba creer, con cada fibra de mi ser, que Dios aún actúa, que aún salva, que aún interviene. Julia cerró los ojos y comenzó a rezar en voz alta, con firmeza y claridad. «Valiente Padre Celestial, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, no porque deseemos partir, sino porque confiamos en que tú tienes el control. Tú estuviste en el horno con Sadrach, Mesach y Abednego. Cerraste la boca de los leones para Daniel. Si es tu voluntad, sabemos que puedes hacer lo mismo hoy». Su oración resonó en el hangar como un grito de guerra espiritual. Otros se unieron a ella. Primero Samuel, luego Amina, y después más voces en diferentes idiomas, todas proclamando la misma verdad. Dios es real. Dios es poderoso. Dios está aquí. El líder gritó, intentando silenciarlos, pero las voces solo se hicieron más fuertes. Cada plegaria se sentía como un martillo golpeando las cadenas invisibles del miedo. Los guardias se inquietaron. Los camarógrafos se mostraron visiblemente incómodos. Finalmente, el líder sacó un encendedor del bolsillo y lo levantó para que todos pudieran verlo. El metal reflejaba la luz que se filtraba por el agujero del techo, brillando como si el mismísimo infierno estuviera a punto de descender sobre nosotros. «Última oportunidad», dijo el líder, mirándome fijamente. «Renuncia, y aquí termina todo». Abrí la boca y las palabras salieron casi solas, como si no fueran mías. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». El líder maldijo entre dientes, bajando el encendedor hacia el charco de gasolina. Se me heló la sangre. La llama azul de la punta parpadeó, pequeña pero cargada de destrucción. Julia me apretó la mano con desesperación, y todos a nuestro alrededor alzaron la voz en oración, cada palabra un grito urgente al cielo. Pero justo cuando parecía que el fuego iba a devorarlo todo, sucedió algo increíble. Uno de los guardias cerca de la entrada gritó en árabe, con voz urgente, casi presa del pánico. El líder alzó la cabeza bruscamente, dando órdenes a gritos, y corrió hacia la entrada del hangar, seguido por varios de sus hombres. Las cámaras dejaron de grabar, y los guardias restantes nos observaron nerviosos, con las armas aún en alto, pero sin la confianza de antes. Durante unos minutos que parecieron una eternidad, oímos sonidos del exterior, motores rugientes, pasos apresurados, voces que se mezclaban en un caos incomprensible. Luego, silencio. Un silencio tenso, cargado de expectación, como la calma que precede a la tormenta. El líder regresó, con el rostro enrojecido por la ira, y comenzó a dar órdenes a gritos. Los guardias nos empujaron, nos pisotearon, nos arrastraron al fondo del hangar. Nos apiñaron en un espacio reducido, empujando a cualquiera que dudara en moverse. El bebé de Amina finalmente despertó, llorando con fuerza, un llanto agudo que se abrió paso entre el caos. «¡Silencio!», rugió uno de los guardias, apuntándole con su arma. Amina se tapó la boca con las manos, acunándolo frenéticamente, con los ojos desorbitados por el terror. Estábamos encerrados en una sección pequeña y oscura, iluminada por una sola bombilla parpadeante en el techo de chapa ondulada. El aire era sofocante, cargado del olor a aceite viejo y sudor humano. Éramos unos 40, apiñados en un espacio que parecía hecho para 10.
Los guardias cerraron la puerta con un pesado candado desde fuera y se alejaron. Afuera, el caos continuaba. Gritos, motores en marcha. Algo había cambiado, pero nadie sabía qué. En la oscuridad de aquel encierro, el miedo se hizo presente. Alguien comenzó a sollozar, luego otro. El aire parecía vibrar con un terror colectivo. Entonces, Samuel habló, con voz temblorosa pero firme. No podemos rendirnos ahora. Dios nos escuchó antes. Él nos escucha. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó una voz desde la oscuridad, llena de dudas. Porque Él es fiel, respondí, sintiendo cómo la verdad de cada palabra se extendía por el espacio reducido. Él siempre cumple su promesa. Era un hombre mayor, nigeriano, a juzgar por su acento. Llevamos días, semanas rezando, comenzó, con voz baja, casi un susurro. Y seguimos aquí, encadenados, esperando la muerte. Pero estamos vivos, respondió Samuel con convicción. Cada respiración es un milagro. Cada segundo que el Señor nos permite permanecer aquí es prueba de que no nos ha abandonado. Julia se aclaró la garganta, su voz rasgando la oscuridad que nos rodeaba. Samuel tiene razón, dijo haciendo una pausa para respirar hondo. Hace apenas unos minutos, ese hombre casi nos quema vivos, y sin embargo, aquí estamos. Algo nos detuvo, algo que escapa a nuestro control, murmuré, sintiendo una certeza que crecía en mi pecho. Tal vez Dios esté librando batallas que ni siquiera podemos ver. Tal vez haya ángeles ahí fuera ahora mismo, silenciando voces, deteniendo manos, protegiendo aquello que el enemigo quiere destruir. Un silencio reflexivo nos envolvió. De repente, una suave risa rompió la tensión. Era David, el niño de 11 años. Mi madre siempre decía que los ángeles están por todas partes, dijo con una sencillez que disipaba la desesperación. Simplemente no podemos verlos porque están ocupados trabajando. Sus palabras, pronunciadas con una fe infantil, brillaron en la oscuridad como una luz pequeña pero persistente. Entonces oremos, dijo Amina, logrando finalmente calmar al bebé en sus brazos. No oraciones de miedo, sino oraciones de guerra. Oremos para recordarle al enemigo que nuestro Dios es más grande. Y comenzamos, uno a uno, en distintos idiomas, con distintas palabras, pero todos con el mismo corazón. Oramos por liberación, por protección, por milagros que solo Dios podía obrar. Las horas transcurrían lentamente. El calor sofocante dentro del espacio metálico era casi insoportable. El sudor me corría por la espalda y tenía la garganta tan seca que tragar me dolía. Algunos se desmayaron. Una anciana cayó contra la pared, jadeando. Julia y otra mujer la ayudaron, abanicándola con las manos y susurrándole palabras de aliento. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todo, el peso de la decisión de venir, el peso de las vidas que ahora estaban en nuestras manos, el peso de la pregunta que no me dejaba en paz. ¿Habíamos escuchado realmente el llamado de Dios? ¿O simplemente habíamos sido unos necios? Como si pudiera leerme el pensamiento, Julia se acercó en la oscuridad y apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Recuerdas lo que dijimos el día que decidimos venir?, susurró. Dije tantas cosas, respondí con voz ronca. Dijiste que preferías arrepentirte de haberlo intentado a no haberlo intentado nunca. Dijiste que si Dios nos llamaba nos daría la fuerza necesaria. Marco, sigo creyendo eso. Incluso aquí, incluso ahora, sigo creyendo. Sus palabras fueron como agua en el desierto. Tenía razón. No estábamos aquí por nuestros propios méritos, sino por obediencia. Y la obediencia a Dios nunca es en vano, incluso cuando el resultado no es el que esperamos. La noche había caído por completo. La única luz provenía de la lámpara casi extinta, que parpadeaba erráticamente, proyectando sombras fantasmales en las paredes. Los guardias no regresaron. No trajeron ni comida ni agua. Era como si se hubieran olvidado de nosotros, dejándonos arder lentamente en aquel horno de metal, mientras nuestras plegarias ascendían como humo al cielo. Pero no se habían olvidado de nosotros. Cerca de la medianoche, algo nos despertó. Gritos, no nuestros, sino de alguien afuera, se mezclaban con órdenes confusas y sonidos de caos absoluto. Entonces llegó el rugido, profundo, creciente, acompañado de crujidos que parecían multiplicarse a cada segundo. ¿Qué es eso?, susurró alguien asustado.
Samuel se acercó a la pared metálica, pegando la oreja a ella. «No puede ser», murmuró, casi para sí mismo. «¿Qué?», pregunté gateando hacia él. «Fuego. Hay un incendio». El pánico se apoderó del grupo. Un incendio. Estábamos atrapados en un hangar metálico, encadenados, sin escapatoria, y ahora una amenaza mayor rugía desde el otro lado de las paredes. Salimos, si es que se le puede llamar así, y vimos el fuego. Era una visión aterradora. Las llamas devoraban el hangar de al lado, repleto de combustible y armas. Pero, curiosamente, Samuel no solo parecía asustado. Había algo en su rostro, asombro, quizá reverencia, como si hubiera presenciado lo imposible. «Ese no es nuestro hangar», dijo con voz firme. «Es el de al lado, el que está lleno de armas y combustible». Los gritos se multiplicaron, los vehículos arrancaron a toda velocidad, y en medio del caos se oían órdenes a gritos. El calor empezó a penetrar las paredes metálicas y alguien murmuró: «Nos van a dejar aquí, van a huir y abandonarnos». Y parecía el final. Con el fuego rugiendo tan cerca, encadenada, sin escapatoria, la historia parecía destinada a terminar en una tragedia silenciosa. Pero entonces Julia se puso de pie, tambaleándose por la debilidad, sí, pero con los ojos brillando con algo que nunca antes había visto. No era solo fe, era certeza absoluta. «Este no es el fuego que nos destruirá», dijo con firmeza. «Este es el fuego que nos liberará». «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó la mujer que se había desmayado antes. «Porque recuerdo la historia de los 3 jóvenes en el horno», respondió Julia, con voz firme por encima del rugido del fuego. El rey esperaba ver a 3, pero vio a 4, y en ese instante, ante nuestros ojos aterrorizados, 4 hombres surgieron de las llamas. El cuarto tenía una presencia imposible de ignorar. Se arrodilló sobre el cemento, alzó sus manos encadenadas hacia algo invisible y comenzó a rezar, no con miedo, ni con súplicas desesperadas, sino con autoridad. «Señor, tú que calmaste la tempestad, que caminaste sobre el agua y resucitaste a los muertos, ven ahora, rompe estas cadenas, abre estas puertas y envía a tu ángel para liberarnos, como hiciste con Pedro en la cárcel». Mientras ella oraba, todos clamamos al unísono. El fuego seguía creciendo, el calor era casi insoportable y el humo se filtraba por las grietas de la pared. Algunos empezaron a toser violentamente, pero nuestras voces no cesaron, porque algo dentro de nosotros lo sabía. Dios estaba a punto de actuar. El fuego rugía como un dragón despertado, y nosotros, atrapados en sus entrañas, esperábamos el milagro que lo cambiaría todo. El humo se filtraba por cada grieta de la pared metálica, como dedos que intentaban asfixiarnos, pero nuestra fe no flaqueó. Estábamos a salvo en los brazos de lo imposible, confiando en que Él no nos abandonaría. El bebé de Amina lloraba suavemente, casi sin aliento, y el sonido parecía aún más frágil bajo el calor sofocante del metal incandescente que nos rodeaba. David y Ru se aferraban el uno al otro, sus cuerpecitos temblando como hojas en una tormenta. El calor hacía que el suelo metálico irradiara calor, y nuestra piel ardía incluso sin tocar directamente las paredes, y aún así seguíamos rezando. No eran palabras bonitas ni ensayadas, sino gritos sinceros, súplicas mezcladas con toses y lágrimas, cada oración cargada de una fe que trascendía lo que nuestros ojos podían ver. De repente, un estrépito metálico resonó cerca de la puerta. Todos guardaron silencio, conteniendo la respiración, con los músculos tensos. Alguien intentaba entrar desde fuera. Palabras en árabe, mezcladas con golpes, resonaron en el hangar. «Están intentando abrirla», gritó Samuel, y mi corazón se aceleró. ¿Eran los guardias que regresaban o se trataba de algo inesperado? El candado cayó al suelo con un fuerte estrépito y la puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de aire caliente y un destello anaranjado inundaron el espacio. Entre el denso humo, pude distinguir una silueta contra las llamas, pero había algo diferente, un brillo que no provenía del fuego. «¡Salgan ahora!», gritó la voz. Era uno de los guardias más jóvenes, casi siempre silencioso, con el rostro cubierto de hollín y los ojos desorbitados, llenos de miedo. Al principio, nadie se movió. Estábamos exhaustos, confundidos, sin saber si podíamos confiar en él, pero la urgencia en su voz no dejaba lugar a dudas.
Les dije que salieran. El techo se va a derrumbar. Un profundo crujido resonó sobre nosotros, confirmando el peligro inminente. Cortó nuestras cuerdas con el cuchillo, con las manos temblando, a punto de cortarse. Samuel, Amina y los niños fueron liberados uno a uno, y los que ya estaban libres ayudaron a los más débiles a ponerse de pie. «¡Puerta principal!», gritó Julia. «Todos a la puerta principal». Corriendo cruzamos el pasillo desde la celda hasta el hangar principal. El calor era insoportable. El edificio contiguo estaba en llamas, que saltaban de las vigas ardientes, consumiendo todo a su paso. Pero extrañamente, parecía que el fuego nos respetaba, abriéndonos paso como si nos guiara hacia la salida. La puerta principal estaba a unos 50 metros, pero entre el humo denso parecía a 1 kilómetro. Algunos tropezaron, cayeron, y otros los levantaron sin dudarlo. Nadie se quedó atrás. Una fuerza invisible parecía impulsarnos hacia adelante, protegiéndonos de lo peor. Julia y yo cargamos a la anciana entre nosotras, casi arrastrándola, pero con la certeza de que no estábamos solas, de que alguien mucho más grande nos guiaba y nos sostenía, incluso en medio del infierno. Samuel cargaba a Ruth a cuestas, mientras David corría a su lado, respirando con dificultad pero decidido. Amina sostenía a la bebé contra su cuerpo y parecía capaz de hazañas sobrehumanas, corriendo con una fuerza que no parecía provenir solo de su cuerpo. De repente, una viga en llamas cayó del techo, explotando en chispas a pocos metros de nosotros. Sentí el calor abrasador en la espalda, pero no había tiempo para dudar. Detenerme significaba la muerte. Finalmente, cruzamos la puerta principal y la noche nos envolvió. El aire fresco, incluso mezclado con humo, era como el aliento de la vida misma. Salimos tambaleándonos del hangar, tosiendo y tropezando, hasta que nos desplomamos sobre la fría arena. Me giré y vi cómo el techo se derrumbaba, envolviendo el edificio en una tormenta de fuego y metal retorcido. Las llamas lamían el cielo como lenguas que se extendían hacia las estrellas. Si nos hubiéramos quedado unos segundos más, nadie habría sobrevivido. Pero allí estábamos, los 40, completos, respirando, tocándonos como si necesitáramos confirmar que éramos reales. El joven guardia que nos había liberado estaba arrodillado a unos metros de distancia, con el rostro entre las manos, sollozando. Samuel se acercó despacio y le puso la mano en el hombro. Él levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de hablar. Julia se acercó a mí, con los ojos rojos e hinchados. «Lo siento», dijo con voz temblorosa. Samuel respondió con calma y ternura. «Lo siento mucho por todo, pero Dios incluso usó esto para bien. Nos salvaste, y estoy seguro de que también te salvó a ti». El guardia asintió, incapaz de articular palabra, solo llorando en silencio. Con dificultad, Julia se puso de pie y miró al horizonte. Las luces del puerto de Bengasi centelleaban a lo lejos, y diminutas estrellas se reflejaban en el agua. «Tenemos que llegar», dijo Samuel con voz ronca. «Es nuestra única oportunidad». Tenía razón. En cualquier momento podían regresar los demás guardias o llegar refuerzos enemigos. No había tiempo que perder. Reanudamos la marcha, apoyándonos unos a otros, cargando a los más débiles. Formamos una especie de procesión inverosímil durante la noche. Refugiados heridos, misioneros italianos, niños y mujeres, todos caminando hacia una esperanza incierta pero viva. Cada paso dolía. Me sangraban los pies dentro de los zapatos rotos. A Julia le ardía la garganta, irritada por el humo, pero seguimos adelante. Parar no era una opción. Por fin llegamos al muelle, cuando los primeros rayos del alba teñían el cielo. El puerto aún estaba relativamente vacío. Los pescadores preparaban los barcos. Los trabajadores descargaban contenedores. Todos se detenían y nos miraban, incrédulos, impactados al ver a nuestro grupo exhausto, sucio y quemado, pero vivo. 40 personas cubiertas de hollín, heridas y tambaleándose como si hubieran salido de una pesadilla. «¡Ayuda!», gritó Julia con voz débil, casi inaudible. «Por favor, necesitamos ayuda». Por un instante, nadie se movió. Entonces, uno de los estibadores corrió hacia nosotros, hablando rápidamente en árabe por teléfono. Otros lo siguieron poco después, trayendo agua, mantas y pidiendo refuerzos. Fue entonces cuando vi, anclado cerca del final del muelle, un barco de ayuda médica, reconocible por el logotipo en su costado.
Señalándolo grité, «¡Tenemos que llegar allí!». Con nuestras últimas fuerzas, comenzamos a caminar hacia el final del muelle. El personal nos vio y bajó rápidamente las escaleras, dando instrucciones a gritos y preparándose para recibirnos. Una mujer con un chaleco médico fue la primera en llegar hasta nosotros. Sus ojos se abrieron de par en par al vernos, reflejando sorpresa y preocupación. «Dios mío, ¿qué te pasó?», preguntó. Respondí casi en un susurro, «Es una larga historia, pero Dios nos sacó de allí, nos sacó del fuego». Ella asintió, sin necesidad de entenderlo todo, y comenzó a organizar al equipo. Amina y su bebé fueron de las primeras en subir. David y Ruth se tomaron de las manos, valientes a pesar del agotamiento. 2 paramédicos llevaron con cuidado a la anciana. Julia y yo fuimos las últimas en subir. Con incredulidad, miré hacia atrás, a la ciudad y a la columna de humo que aún se elevaba del hangar. Deberíamos haber perecido allí. Según la lógica humana, las probabilidades y las leyes de la física, no habría habido supervivientes. Pero estábamos allí, vivos. No por casualidad ni por suerte, sino porque Dios aún obra milagros, porque aún escucha las oraciones y camina entre las llamas junto a sus hijos. Subí a bordo del barco y me desplomé en la cubierta junto a Julia. Ella me tomó la mano y susurró. Lo hizo. De verdad lo hizo. Nunca lo dudé. Sonreí débilmente. Reímos suavemente. Esa risa apacible que surge tras tanto silencio y tanto miedo. Mientras el barco comenzaba a alejarse y el sol se alzaba sobre Bengasi, tiñendo el cielo de dorado y púrpura, cerré los ojos y di gracias. Di gracias por el fuego que nos liberó en lugar de consumirnos, por las cadenas que cayeron, por cada aliento que aún respirábamos. Le di gracias a Dios por ser un Dios que nunca abandona. Han pasado 4 años desde aquella noche, 4 años desde que el fuego rugió y las cadenas se rompieron. 4 años desde que vimos claramente que el poder de Dios no ha disminuido, que su brazo sigue siendo fuerte, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Julia y yo regresamos a Italia, pero ya no éramos las mismas personas que nos habíamos ido. Llevábamos cicatrices en las muñecas, recordatorios físicos de lo que habíamos vivido, y el humo aún nos atormentaba en las noches frías. Más aún, teníamos la certeza de que ningún dolor, ningún miedo, ninguna persecución podría arrebatarnos. Dios es real, Dios escucha, Dios actúa. Aquellos 40 refugiados que escaparon con nosotros fueron llevados a distintos países de Europa, cada uno con la misma fe que nos sostuvo aquella noche. Y aún hoy, cuando pienso en aquel fuego, en la oscuridad y en las cadenas, siento la presencia de Dios recordándome. Él nunca nos abandona. Samuel llegó a Alemania y hoy dirige un ministerio dedicado a los refugiados en Berlín. Cada mes me escribe, compartiendo historias de vidas transformadas, de personas que encuentran esperanza incluso en medio del dolor. Siempre dice que aquella noche en el hangar lo cambió todo, no solo para nosotros, sino para todos los que vinieron después. La perspectiva de Amina sobre el sufrimiento también ha cambiado. Ya no lo ve simplemente como algo que Dios permite, sino como el escenario donde su gloria se manifiesta de maneras inimaginables. Amina y su hijo, un niño de 4 años lleno de vida, viven en Francia. Ella colabora con una organización que apoya a madres refugiadas. En una videollamada reciente, contó cómo su hijo pregunta constantemente por el fuego que no los consumió. Le repite la historia varias veces, asegurándose de que nunca olvide que Dios luchó por ellos cuando no podían defenderse. David y Ruth se reencontraron con sus padres después de casi 2 años. Ahora viven en Canadá. David tiene 15 años y sueña con ser misionero. Ruth, de 11, pasa horas dibujando escenas de ángeles protegiendo a la gente en lugares oscuros. Cada dibujo me emociona hasta las lágrimas, recordándome la fuerza que la fe puede dar, incluso a los niños. El joven guardia que nos liberó, cuyo nombre descubrimos que era Khalil, entregó su vida a Cristo 3 meses después de aquella noche. Debido a su valentía, tuvo que huir de Libia, temiendo represalias. Hoy vive en Suecia, estudia teología y se prepara para regresar al mundo árabe, no como perseguidor, sino como mensajero de la gracia que lo transformó. Siempre que nos escribimos, termina sus cartas con la misma frase: vi al 4.º hombre en el fuego y nunca volví a ser el mismo. ¿Sabes qué? Cuando te enfrentas a la más profunda oscuridad y ves a Dios actuar, ya no puedes vivir con miedo.
No puedes permanecer en silencio cuando el mundo necesita saber que hay esperanza. Lo que vivimos esa noche no fue solo un milagro, fue un testimonio. Un testimonio para todos los que alguna vez se han sentido encadenados, atrapados, sin salida. Quizás estés atravesando tu propio momento crítico. Quizás las cadenas que te atan no sean de metal, sino de ansiedad, depresión, enfermedad, deudas, relaciones rotas. Quizás te sientas rodeado de fuego, sin escapatoria. Quiero que sepas algo. El mismo Dios que nos liberó aquella noche es el mismo Dios que te ve ahora. El mismo poder que abrió esas puertas puede abrir las tuyas. La misma voz que le dijo a Khalil, libéralos, puede hablarte y obrar un cambio que jamás imaginaste posible. No te voy a mentir, no será fácil. Habrá dolor, lágrimas, noches oscuras en las que te preguntarás si Dios realmente existe. Pero te digo, con todo mi ser, con cada recuerdo de esa noche grabado en mi alma, Él está ahí. Y cuando menos lo esperes, cuando todo parezca perdido, Él actuará, y la acción de Dios lo cambiará todo. Julia y yo ahora colaboramos con una organización que apoya a misioneros en zonas de alto riesgo. Capacitamos, oramos, enviamos recursos, pero sobre todo, compartimos nuestra historia constantemente, porque la gente necesita saber que el Dios de las Escrituras no es solo historia antigua. Él está presente, Él está ahora, Él está aquí. Cada vez que recuerdo lo sucedido en Bengasi, veo rostros transformarse, veo nacer la fe en ojos que parecían vacíos, veo la esperanza encenderse como una llama en corazones que se habían resignado a la oscuridad. Y aún con todo el terror, con cada reacción en cadena, con cada minuto de desesperación, sé que valió la pena. Por un instante, creyendo que era el fin, valió la pena si al menos una persona podía darse cuenta de que Dios aún obra milagros. Comparte este testimonio. Lleva la fe a donde hay oscuridad, porque el mundo necesita escuchar estas historias. Necesitamos recordarnos unos a otros que no estamos solos, que no hemos sido abandonados, y que hay un Padre Celestial que lucha por sus hijos con un poder que desafía toda lógica humana. Cierro los ojos, y aún puedo oler el humo, sentir el calor del fuego. Aún puedo oír los gritos, las oraciones desesperadas de 40 almas clamando al cielo. Pero más fuerte que todo eso, oigo la voz de Dios, suave y firme, susurrando como lo ha hecho a lo largo de la historia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa no era solo para nosotros, también es para ustedes. A cada persona que escuche esta historia, con cadenas en las muñecas y fuego a su alrededor, le declaro libertad. En el nombre de Jesús, que tu poder, el mismo poder que nos liberó, se manifieste en sus vidas, que vean tu mano obrando en lo imposible, que experimenten la intervención, el milagro que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén.